Una de las cosas más difíciles de superar para una persona migrante o para un profesional migrante es tal vez malentender que su valía profesional no migra con ella, que toda la experiencia laboral que tú tienes en tu país de origen la pierdes cuando llegas a un nuevo país. Y es algo que en lo personal a mí me ha tocado mucho, pero he entendido que el valor profesional siempre nos acompaña donde vayamos, pero ¿cómo lo trasladamos? ¿Cómo hacemos que eso que suena tan poético se convierta en realidad? Hola, soy Lili. Antes me hubiera presentado desde mis títulos profesionales y mi experiencia laboral, pero la vida me golpeó en la cara cuando migré a Alemania. Sí, dejar la certeza de todo lo que era para ser mamá, esposa, hija, amiga, emprendedora fue un camino difícil. Me costó, porque soltar duele. Ahora, desde este espacio, te acompaño para que tú puedas soltar eso que en un momento fue útil, pero que hoy ya no lo es más. Quédate conmigo. Cada 15 días tengo un episodio nuevo donde aprendemos juntas. Este proyecto es gratuito y está hecho para ti. Por eso, suscríbete al podcast, déjame un comentario, dale like y compártelo con quien sientas lo necesite. Bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Es un tema dedicado básicamente para migrantes profesionales que han migrado y que han traído consigo en su maleta toda su experiencia laboral y sus documentos profesionales también. Por eso el día de hoy nos acompaña Marian Vázquez en el podcast. Ella es psicóloga, asesora migrantes y refugiados y los ayuda como coach en su proyecto personal para que ellos puedan trasladar su experiencia profesional a un nuevo país y encontrar su camino profesional. Marian, estoy muy agradecida de recibirte en el podcast. Bienvenida. Hola Lili, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en tu podcast. No, a ti, muchísimas gracias. Marian, cuéntame, en tu experiencia profesional, ¿cuál crees tú o sientes tú que es el mayor reto que enfrenta un profesional migrante cuando llega a otro país con no solo su maleta, sino toda su experiencia profesional empacada? Bueno, creo que lo has mencionado muy bien en tu presentación. Muchos piensan que lo que estaban haciendo en su país van a poder trasladarlo tal cual aquí a Alemania, ¿no? Y como que empezar desde el mismo punto en donde se quedaron y seguir aquí profesionalmente, ¿no? Y eso lamentablemente en muchos casos no es así. O sea, no quiero decir en el 100% de los casos, porque sí he visto casos en donde han podido continuar su carrera aquí, pero son muchos factores que influyen en eso, ¿no? Pero en la mayoría de los casos siempre es como que el profesional tiene que dar un paso atrás o varios pasos atrás o inclusive dejar lo que estaba haciendo en su país porque acá no es posible hacerlo y empezar una nueva profesión, empezar de cero o inclusive empezar a buscar qué cosa puede hacer aquí, ¿no? Y también eso se debe a factores personales, ¿no? No solo profesionales. Creo que la migración también te pone en una situación, es como un pequeño temblor en tu vida porque te hace repensar muchas cosas, te da también oportunidades que para algunas personas son valiosas porque de repente trabajaban sí exitosamente en algo, pero no era lo que les llenaba emocionalmente, ¿no? Y ven esto como una oportunidad de hacer lo que siempre quisieron, ¿no? Eh, entonces es un cambio bastante grande y creo que a veces las expectativas son muy grandes, ¿no? Porque se habla mucho de que en Alemania hay mucho trabajo, se necesitan profesionales cualificados, pero no es tan general el tema, ¿no? Cuando vayamos hablando más poquito, te vas a dar cuenta, o voy a poder comentarles que eh, esta necesidad de profesional cualificado no es en todas las áreas. Y hay áreas en donde es mucho más difícil colocarse profesionalmente aquí o imposible, y áreas en donde es, a pesar de la burocracia, pero una vez que se pasan esas barreras burocráticas, es mucho más fácil.
¿no? Y continuar ese camino profesional que uno tenía. Mira qué interesante lo que tú dices, porque sí es verdad, ¿no? Cuando migramos, claro, todas las migraciones no son iguales. Hay personas que llegan solteras y que sí están dispuestas a volver a empezar laboralmente o académicamente. Pero en mi caso, por ejemplo, cuando yo migré como mamá, era como que realmente quiero volver a estudiar para volver a trabajar en mi carrera, y es como que eh, empiezas a balancear, ¿no? ¿Qué hago? Quiero volver a empezar. Y sí genera muchísima frustración. Mira, yo sé Ujú. que no tiene nada que ver con el tema, pero solo para poder conocer tu opinión, o tal vez sí existe un paralelismo. Eh, a mí me costó, yo cuando vivía en Perú, porque yo soy de Perú, yo tenía un auto, yo tenía un brevete, se dice en Ujú, español, y yo manejaba un auto muchos años. Cuando yo llegué a Alemania, yo tuve que volver a sacar el Führerschein. Entonces ujú, significa que tenía que ir a la escuela a volver a estudiar cosas que entre comillas yo ya sabía, sí. pero realmente no sabía. O tal vez no era que no sabía, es que la normativa era diferente, las reglas de tránsito eran tal vez ni siquiera tan diferentes, solo con unos parámetros distintos, tal vez Ujú. con unas tolerancias diferentes que no existían en mi país, porque para empezar ni siquiera había escuelas de manejo cuando yo saqué mi brevete. Entonces, con esa experiencia, yo me la replanteé muchísimo si quería volver a estudiar para volver a trabajar como microbiólogo. Entonces, sí, o sea, migrar es hermoso, diría yo, en mi experiencia, pero sí te, te reta. Y más si eres profesional, te reta a volver, a volver a aprender. Ujú. Y desde tu experiencia como coach y también como psicóloga, ¿cuánta resistencia podemos hacer en eso? Mm, eh, lo que pasa es que creo ¿O es que muy personal? sí, exactamente. Es lo que, y justo estaba pensando en tu historia, y pensando en la mía. O sea, podríamos hacer muchos paralelismos. Las dos hemos venido por amor, porque nuestras parejas son alemanes, ¿no? Este, hemos estado aquí con niños pequeños. Yo me vine cuando mi hija tenía 2 años y medio. Me imagino que tú también aprendiste alemán aquí, igual que yo. Sí. También tuve que hacer mi brevete, porque en donde yo vivo, sí, o tienes auto o no sales del pueblo. Yo vivo en un pueblito. Pero, por ejemplo, yo sí sabía que quería retomar, porque cuando vivía en Perú me fui de Lima muchos años y dejé mi carrera de psicología en stand-by y yo quería retomarlo aquí, o sea, trabajar con gente, ayudar gente. Yo me vine con un plan, aparte que yo, o sea, mi esposo vino, él es alemán, pero por circunstancias familiares él no podía, digamos, como que trabajar, él solo ganar todo el dinero para la casa. Yo sabía que yo tenía que aportar también, ¿sí? Cosa que es muy diferente también en muchos casos de parejas de mujeres que vienen con esposos alemanes, generalmente no tienen esa urgencia económica. Ese es otro factor, ¿no? Y bueno, yo me vine con el plan como voy a estudiar alemán lo más que pueda, avanzar lo más que pueda y en 3 años tengo que estar trabajando. Y me fue como que me hice el plan y a los 3 años empecé a trabajar. Pero, ¿qué me ayudó? Que mi profesión aquí es mucho más flexible, ¿ya? Es decir, como psicóloga puedo trabajar en muchas áreas, muchos rubros. Em, yo trabajo en el área social y en el área social es mucho más fácil encontrar trabajo a medio tiempo. Entonces yo empecé trabajando 4 horas por día, podía encargarme de mi hija. Mi esposo podía trabajar a tiempo completo y yo me encargaba de llevarla al nido, de recogerla. Si estaba enferma no había problema de que me quedara con ella. Entonces, esos son factores muy individuales, ¿no? De por sí el hecho de venir como esposo, esposa o como pareja ya te da también una libertad increíble para poder trabajar en lo que quieras. Cosa que no pasa con gente que desde que se abrió el tema de la chance en Carte hace año y medio, 2 años aproximadamente, que es la tarjeta de oportunidades, una visa para poder Ujú. venir acá a buscar trabajo. Tengo muchos clientes que
vienen o quieren venir, están planeando venir con esta visa y en su caso pues es sumamente diferente porque ellos tienen que trabajar en su profesión o encontrar un trabajo en su profesión porque si no, no se pueden quedar. Entonces, solo el hecho de la visa o el tipo de residencia que tienes también influye en tu proceso de migración. Si tú hubieras venido como microbióloga aquí a buscar trabajo y encontrabas un trabajo, no sé, de coach, por ejemplo, no te hubieras podido quedar porque tu visa está sujeta, No, la chance en carta está sujeta a tu profesión con la que has solicitado la chance. Entonces, ahí hay otros mira, procesos también, obviamente, ¿no? Está la presión, o sea, no es solo el deseo de querer continuar con tu desarrollo profesional aquí en la misma línea, sino es tiene que ser así, cosa que no tienen personas que emigran por por temas familiares, por ejemplo, ¿no? O porque recuperan la nacionalidad alemana, etcétera, ¿no? Ahí hay mucho más flexibilidad. Ahí sí te puedes digamos, dar el lujo de decir, ok, ¿ahora qué claro. hago? ¿No? Entonces, las expectativas dependen de factores externos y de factores internos, ¿no? Em, María, Solo para terminar, en el caso de personas que tienen que seguir con su profesión, creo que la expectativa es siempre como te dije, seguir desde el punto en que lo dejaron en su país. Por ejemplo, eras jefe de producción, no sé, de una fábrica, quieres empezar aquí como jefe de producción. Y eso sí, muchas mm, veces es donde lo que trabajo con muchos clientes que lamentablemente es como que el migrante tiene que pagar derecho a piso de alguna forma. Entonces, bajar sus expectativas y muchos tienen que comenzar aquí, sí, en su profesión, pero digamos que ya no como analista, sino como asistente, como junior en vez de senior, etcétera, ¿no? Ujú. sí, María, una pregunta. Pero ese tipo de información, las personas las conocen cuando adquieren la visa. Y, no, y eso te lo comento porque yo trabajo con algunas personas ayudándolas, pero desde el punto de vista emocional. Y Mm, muchas veces se cree o a veces tenemos nuestra expectativa es tan grande que pensamos que vamos a llegar al país y que vamos a poder cambiar las circunstancias. ujú, Y a veces no solo depende de nosotros, porque también hay factores regulatorios allá afuera que no permiten así, tengamos toda la más buena intención, todas las ganas, toda la predisposición de querer hacerlo, simplemente no se puede. Y eso genera muchísima frustración, porque pero yo estoy haciendo todo bien, me estoy esforzando, estoy aprendiendo el idioma, aún así legalmente no puedo tomar otra opción. ujú. Entonces, y esto se lo pregunto porque tienes ahí más experiencia como coach que ayudas a las personas en esos temas. Ujú. ¿Deberíamos todos conocerlos antes de dar el paso de emigrar? No solo conocer las formalidades, sino también de lo que no se habla abiertamente, o sea, que lo que no promueve, por ejemplo, Alemania promueve esta chance en CARTE para atraer profesional cualificado porque hay escasez, etcétera, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se dicen y que afectan, ¿no? Por ejemplo, la escasez en Alemania de profesionales no es en todos los sectores. Y eso no se dice, ¿no? He tenido clientes, sobre todo en el área administrativa, es muy difícil conseguir trabajo aquí. ¿Ya? Como migrante que no domina el alemán a un nivel avanzado, que no conoce los procesos ni las leyes, porque eso no lo aprendes desde tu país de origen, ¿no? Es muy difícil colocarse a nivel administrativo. No digo que sea imposible, pero es difícil. En cambio, si eres médico o enfermero, sí, claro, hay un proceso de homologación que tienes que cumplir sí o sí, pero si lo haces, una vez que lo haces, para Alemania, eres como un enfermero alemán o un enfermero o un médico alemán, porque el proceso de homologación trata de eso, ¿no? De darte una licencia igual que un profesional del área médica alemán. Ujú. ¿Y por qué? Porque hay escasez. Pues una vez que cumples el proceso, definitivamente vas a tener trabajo, sí o sí, porque Mm, falta personal, ¿no? Lo que yo
recomiendo siempre es informarse no solamente de las formalidades de las visas con las que uno quiere venir, sino también de intentar captar un poco de experiencias. Yo sé que es un poco difícil porque en foros o en grupos de Facebook se habla de todo, ¿no? Hay gente que habla Sí, sumamente en negro y otros que hablan sumamente en blanco, porque cada uno habla desde su experiencia. exacto. Pero tal vez reunir un poco de información, si uno tiene conocidos aquí, y asesorarse también con alguien puede ayudar, ¿no? Para darte una visión realista. Yo siempre les digo a mis clientes, mira, tú vienes acá con un A1 de alemán, con una chance en Carte, y quieres venir a estudiar aquí el alemán mientras vas buscando trabajo solo en inglés, que un trabajo solo en inglés tienes solo el 20% de las posibilidades de encontrarlo. El 80% restante son en alemán y un buen alemán. Un buen alemán estamos hablando de B2 para arriba a nivel profesional. Si tú te quieres venir con la chance en Carte, con un A1, estudiar que vas a llegar a un B2 tal vez en 8 meses, se te fue el tiempo de la chance en Carte. Entonces, o estudia en tu Sí, país claro. hasta tener un nivel mínimo intermedio de alemán y de ahí te vienes, o vente con una visa de idiomas, por ejemplo, estudias alemán y luego cambias a la Chanskarte. Después hay clientes que tienen las posibilidades económicas, por ejemplo, de hacer un máster aquí. Entonces, yo le digo, en vez de venirte con la Chanskarte, mejor vente a hacer un máster, ¿no? Porque ahí vas a tener bases de conocimientos, por ejemplo, de cómo funcionan las cosas en tu profesión en Alemania, qué reglas, qué normas influyen, etcétera, que no son tan fáciles de conseguir esa información, ¿no? Sí. Entonces, para mí lo más importante es informarse bien de diversas fuentes y si puedes asesorarte, aunque sea una asesoría o un asesor que viva en Alemania, que haya trabajado en Alemania o que trabaje en Alemania, y que conozca cómo funcionan las cosas aquí para que te diga así, aunque duela, ¿no? Sí. Si esto va a funcionar, esto tal vez no funciona, te va a demorar, vas a tener que tener paciencia. Sí, eso es verdad, porque hay muchísima información allá afuera y toda no, lamentablemente, y cada, como dices, cada uno habla desde su experiencia. Exacto. Y también no está fácil. Yo cuando llegué dije, yo voy a aprender alemán en 3 meses. Y, y no, yo ya tengo acá 7 años y lo hablo, pero para poder conversar con la gente. ¿No? Sé que no me voy a perder, sé que la gente me va a entender, pero en 3 meses no lo aprendí. Ujú, ujú. No, no, entonces también hay que ser un poco más realistas con nosotros mismos, ¿no? Y tú mencionabas que hay ofertas laborales, pero que no todas son así de amplias, dependiendo del sector. Cuando dices labores administrativas, ¿qué podríamos encasillar o cómo podríamos nombrar las labores administrativas para un profesional? ¿Qué es un profesional de labores administrativas? Mm, por ejemplo, te hablo desde la experiencia de Perú, ¿no? En Perú mucha gente estudia administración de empresas. Un administrador de empresas sí es una profesión muy flexible, em, pero aquí en Alemania, por ejemplo, que sería el BWL, el Betriebswirtschaftslehre, es el equivalente a administrador de empresas. em, Puede trabajar también en diversos temas, pero primero que tienes que tener un nivel muy bueno de alemán, de un C1 mínimo, ¿ya? Segundo, hay mucha competencia alemana. Muchos alemanes estudian Betriebswirtschaftslehre también, ¿sí? Em, por ejemplo, en temas de asistencia administrativa, no sé, incluiría ahí también marketing, ¿ya? Marketing es muy difícil de colocarse profesionalmente desde fuera acá, ¿ya? O con Y un experiencia abogado mínima. también, imagino, ¿no? Abogado Porque es un las tema leyes de los, completamente aparte. Abogado es un por la tema completamente legislación, aparte. O sea, te hablo más de, por ejemplo, de gente administrativa que trabaja en finanzas o que son contadores tal vez. contadores también es otro tema, ¿ya? Eh, sino me enfocaba más a esta profesión de administración de empresas.
¿ya? Es bastante difícil acá. Contadores, es difícil porque la contabilidad, hay que conocer las normas alemanas, ¿ya? Y a los contadores yo lo que les sugiero es, felizmente es una profesión no regulada, o sea, no necesitas homologar, puedes hacer una equivalencia de tu grado académico que te sirve, sobre todo cuando vienes con visa, o si no, te sirve para darle más peso a tu postulación. Pero no necesitas hacer un proceso largo de homologación, etcétera. El tema es conocerlo, cómo funcionan las cosas aquí en contabilidad, ¿ya? Y aquí contabilidad es una Ausbildung en realidad. Contabilidad no es una formación Ah, académica, es una formación de 3 años como asistente administrativo y luego una especialización de 2 años como contador. Los que estudian contabilidad, o digamos el nivel de contador a nivel académico, aquí es otra cosa. Y es mucho más difícil, porque tienes que saber el teje y maneje alemán. Entonces, a los contadores yo lo que les sugiero es vente acá y hazte un par de cursos de contabilidad aquí en Alemania. Ojo, necesitas un buen nivel de alemán, ¿no? De uno. sí, Abogados, imposible. O sea, como abogado para litigar no se puede. Pero obvio, ¿no? O sea, creo que en casi ningún país puedes sí. ir como abogado y ejercer. Puedes trabajar en empresas, abogado de empresas, viendo contratos, etcétera. Pero bueno, no muchos tienen esa experiencia ni esa formación. Entonces, como abogado, o sea, abogado es, creo, de todas las profesiones la, la que tiene más mala suerte. O sea, es así. Muchos abogados tienen que venir aquí y hacer otra cosa. Ujú. Sí, es que hay que saber, yo recuerdo cuando yo recién llegué, como que al año, yo llegué así, no, ay no, yo voy a estudiar 3 meses y voy a trabajar. Bueno, para empezar yo llegué y mi niño tenía 2 años, no encontré quita, tardé Mm, 7 meses en encontrar ¿ves? una Eso quita. también es otro factor, ¿no? Ujú. Entonces dije, bueno, eh, me frustré y decía, ¿y ahora dónde? Mi esposo ya había empezado a trabajar y yo tenía que pedirle a alguien que me ayude porque mi nivel de alemán era null, era cero. Entonces tenía que pedir a alguien que me ayude para ir a las entrevistas de la quita. Ujú. Y había veces en las que nadie me podía acompañar y yo iba y decía, bueno, hablaré en inglés, lo que sea, pero tengo que hacer que mi hijo ingrese a una quita. Y fui llevé mis documentos para ver si necesitaba homologar. Como Ujú. yo te contaba al inicio, yo soy microbiólogo y yo no sabía, pero es que es bien importante asesorarse Sí. antes de, ¿no? Que aquí el microbiólogo tiene como que 3 ramas. El microbiólogo que es docente, el microbiólogo que trabaja en un laboratorio, que sí tiene que tener un C, conocerse uno, tiene que hablar bien, porque tiene Ujú. categoría de científico, ¿no? Y ahí sí yo necesito seguir, hacer un Weiterbildung, seguir estudiando Ujú. más para poder conocer. Y otro, un microbiólogo que puede trabajar en el área clínica, que es el que trabaja en el hospital, que te toma la Y que ahí muestra de sí necesitas sangre. homologación y una Sí, licencia. entonces Ujú. entonces me dijeron, mira, para esto necesitas, pero para este lado, no, pero tienes que hacer un Weiterbildung. Yo decía, ¿y ahora? Y yo trabajé en Perú en el área de microbiología, pero en el área de alimentos. Entonces yo me fui a la municipalidad acá, como que al Jugendamt, que es el que regula los restaurantes, porque aquí en Alemania, bueno, que en Berlín, no sé si en toda Alemania, no sé, tal vez puedo errar, el Jugendamt va a los restaurantes y ve si estás cumpliendo con los Ujú. estándares sanitarios. Y yo fui y dije, mira, yo tengo, y me leí la norma, que felizmente, como son alimentos, es estándar. El HACCP es HACCP en todo el mundo. O sea, no va a cambiar. O sea, es que nadie muera comiendo un alimento. Y no, porque de eso se trata al final, que sean seguras. Y fui y me dijeron, mira, sí, pero no. Ajá. Sí me interesas tú, pero no porque tienes que ser el Vitabil, tienes experiencia, pero no tienes experiencia aquí.
Ujú. Entonces, sí, es, hay que, por eso es que yo siempre digo, uno tiene que a veces dar un paso al costado y dejarse acompañar, porque cuando tú te dejas acompañar, te evitas también unas cuantas frustraciones. Como tú decías, hay cosas que no nos van a gustar escuchar, pero que necesitamos escucharlas para saber luego qué decisión tomar o hacia qué camino ir. Por eso es que es bien importante que más allá de los grupos de Facebook, las experiencias de alguien, que alguien profesional te guíe y te dice, mira, esta es la realidad y tienes estas opciones, ¿no? Y creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es cuando te dicen, ¿por qué no lo intentas en tu país de destino y luego vienes más preparada? Y eso es algo que a veces no, no, no estamos No preparados quieren para escuchar. escuchar, no Mm, gusta, ujú, no les ujú, gusta, no ujú. les gusta. Sí, sí, sobre todo en un país tan complicado como Alemania, porque, por ejemplo, bueno, yo puedo hablar solo de Perú. En Perú, si tienes un título extranjero, vas a un lugar en Lima, solo hay un lugar en donde tienes que validar ese título extranjero y listo, puedes trabajar en lo que es. Pero acá no es así. Acá hay profesiones reguladas, profesiones no reguladas. Las profesiones reguladas significa tienes que tener una licencia, pero obtener esa licencia tienes que hacer una homologación y para hacer esa homologación necesitas mínimo un B2 de alemán o C1, dependiendo de la profesión, pasar exámenes. Em, Están las no reguladas, que si bien son en cuanto a burocracia más fáciles, porque solo haces una equivalencia de tu grado académico que demora 3 meses, se hace online, etcétera. Pero en ese caso, eh, como no tienes una licencia que es equivalente a la alemana, digamos que es más difícil la competitividad al momento de buscar trabajo, ¿ya? O sea, los dos, ambos grupos de profesiones tienen su pro y su contra, por así decirlo. Y lo más complicado es que en el tema de las profesiones reguladas, cada estado federado tiene sus propias reglas. Cada estado federado tiene su propia institución para cada profesión. O sea, no es que las profesiones médicas tienen una institución que hace la homologación, no. Si eres médico es una institución, si eres enfermero es otra, si eres técnico de laboratorio es otra, si eres dentista es otra, ¿ya? Y en cada estado federado es diferente, ¿ya? Entonces, por ahí, por el lado de las profesiones reguladas, eso es lo complicado. Como te decía, una vez que tienes la licencia, ya no, ¿sí? Se pone más fácil que en el otro caso. En el caso de las profesiones reguladas, sí, desde hace unos años, antes no era así, pero desde hace unos años han centralizado todo en una organización que se llama la Zentralstelle für Ausländische Bildungswesen, como la Ya, central para equivalencia de profesiones preguntas extranjeras. ¿Sí? extranjeras. Sí, y ahí puedes hacer una equivalencia ya sea de tu grado técnico o de tu grado académico. Y eso se hace online y vale para todo el país. O sea, en ese caso no hay diferencias de acuerdo al Estado federal. Pero ¿cómo Qué sabes, por bueno. ejemplo, en tu caso, no? O sea, un médico ya sabe, la mayoría de médicos saben, como los médicos están bien enterados, además hay mucha información para médicos, justamente por la escasez de médicos en Alemania. Pero, por ejemplo, profesiones como la tuya, ¿cómo sabes qué proceso tienes que hacer, ¿no? Y me ha pasado con clientes, y por eso es importante asesorarse, que han gastado este dinero en hacer un proceso que al final no lo necesitaban, ¿no? Bueno, dinero y tiempo y dolor de cabeza. O, por ejemplo, gente que hace traducciones de sus documentos cuando no los necesita, que también es un gasto de dinero. Sí, eso sí. Este, Sí, ojo, es importante asesorarse, buscar un asesor confiable porque lamentablemente hoy día en redes sociales ves de todo el mundo por vender te dice que pueden hacer todo y lamentablemente no es así, pero Alemania tiene instituciones que asesoran gratuitamente, inclusive si estás desde fuera. Y una es la IQ Netzwerk, que no sé que si es donde tú Ya. estuviste. Sí, esa es la Sí. institución principal en toda Alemania. En cada estado federado hay una sucursal.
en algunas ciudades, dependiendo del estado federado, pero también te puedes contactar con la IQ Network desde fuera. Hay una institución que se llama Pro Recognition, que está en Colombia, que hace lo equivalente al IQ Network, pero para toda Latinoamérica. Entonces, hay opciones. Y bueno, están los asesores privados como yo, ¿no? Es importante encontrar primero, tener una idea, al menos, de por dónde tienes que ir, para que no haya gasto de tiempo, de dinero, que no necesitabas hacer, ¿no? Ujú. Sí, Como el sistema para está evitarnos complicado, frustraciones. sí, exacto. Ujú, sí. Sí, 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 sí. Marian, antes de terminar, quería, quería conocer tu opinión. Es una pregunta cortita, nada más, para poder terminar. Ya. Hace muy poquito yo estaba trabajando con una chica que vino aquí por una relación amorosa, que tenía una experiencia profesional bastante importante en su país, pero no podía trabajar porque vino, en realidad como no conozco muy bien, pero vino primero por 3 meses con una visa de novia. Ujú, ¿Existe eso? sí, existe Sí, vista de sí. comprometido o algo así. Ujú, Y luego no podía hacer nada y a ella le generaba muchísima frustración porque, entre comillas, ella vino pensando que con esa visa se podía mm, trabajar, hacer cosas y luego llega y se entera que no es verdad. Solo para terminar el episodio, ¿podrías dar un consejo o decirnos en resumidas cuentas cómo es que eso funciona para que las chicas que están muy muy enamoradas tengan en cuenta que no, que lamentablemente no es un camino de rosas esto de voy a llegar y todo va a ser tan fácil? ujú. Em, bueno, esta visa de novia o de novio sí existe, ¿sí? En mi experiencia no mucha gente la usa, muchos se casan y vienen casados, pero bueno, definitivamente mi primera recomendación es no te cases si solo quieres venir a Alemania, si esa es tu meta, ¿no? Este, y, y segundo, aun cuando o vienes como novia o vienes como esposo o esposa, siempre va a haber un tiempo de, ya sea por temas burocráticos, como que no puedes trabajar todavía, ¿sí? O por el mismo tema de la migración, que es lo que probablemente va a pasar, no vas a poder insertarte laboralmente en tu profesión muy rápido, ¿no? Entonces hay que venir con esa idea. Te vas a otro país, es una cultura completamente diferente, un idioma completamente diferente. Necesitas además tiempo para adaptarte tú misma. Pensar Mm, en venir y al mes ya trabajar es muy duro, creo, muy exigente para uno mismo porque tienes que adaptarte a tu nueva vida, a tu nueva casa. O sea, acá todo funciona diferente. Como tú dices, tú tenías carro en Perú, acá no, te mueves con tren, ya. Solo eso es para algunos algo tan estresante, aprender cómo moverse en trenes, ¿no? sí. Que no conocemos de muchos países, algunos sí, pero muchos no. Entonces, date un tiempo primero para venir, llegar, llegar con la cabeza y con el alma, por así decirlo, y integrarte primero como persona. Y ya lo Mm, profesional viene después. O sea, estamos hablando cuando vienes como pareja o como familiar, ¿no? Que como te decía, sí. tienes la opción de poder hacer eso. Date un tiempo primero para conocer cómo funcionan las cosas aquí en la vida cotidiana. Y luego ya vas a poder pensar en lo profesional. Creo que el tema es con profesionales exitosos, o sea, que han desarrollado su carrera como han querido y vienen por amor. Ahí creo que hay mucha frustración, ¿no? Vienen y se dan cuenta que tienen que, como tú dijiste, empezar a aprender alemán, a ver qué hacer con su profesión. Está también el tema de vivir en pareja, que muchas veces la vida en pareja empieza aquí recién cuando se casan, ¿no? Entonces son tantos factores que creo que venir con la presión que te haces tú mismo de
tengo que trabajar ya, es demasiado, es demasiado. Con, en otros casos son situaciones diferentes, ¿no? Como te decía, venir con una visa de búsqueda de trabajo te obliga a tener que buscar un trabajo, ¿no? Eh, pero ahí las circunstancias generalmente son diferentes, ¿no? Son personas solteras o vienen en pareja, Sí. en donde ambos buscan trabajo, ¿no? Eh, pero creo que mi recomendación última y general sería en todos los casos, estar preparado para que toparse con una realidad que muchas veces es diferente a la que uno se imagina, ¿no? Pueden haber cosas que te gustan, va a haber cosas que no te gustan, pero definitivamente va a ser muy diferente a lo que conocemos la gente de Latinoamérica, al menos, ¿no? Entonces hay que venir preparado y ser preparado para chocarse a veces con algunas puertas o paredes y ser flexible. Ser flexible, eso creo que es mi principal recomendación en todos los casos, sea cual sea la forma en la que vas a venir a. Marian, y si alguien nos ha escuchado y quiere llevar una asesoría contigo, ¿cómo nos acercamos a ti? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo hacen para llegarse hacia trabajar contigo? Sí, claro. Yo estoy en Instagram y en Facebook como Coach Alemania, Coach, ¿no? Alemania, y tengo mi página web www.coachalemania.com. Me pueden Ujú. contactar a través de estos tres medios. Sí, vamos a colocar los datos aquí Ujú. en la parte de abajo para que la puedan encontrar fácilmente, Mariana. Y, y muchísimas gracias por estar aquí. Activen la campanita y nos vemos pronto, Mariana. Muchísimas gracias por todos tus consejos Gracias a y, ti. Y un y saludo nos para vemos todos tus pronto. seguidores. Ay, muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, chao, chao. Gracias por acompañarme en este episodio. Revisa el website Soltar by Lili Díaz y encontrarás muchos recursos gratuitos que puedes usar. Recuerda que también tienes de regalo una sesión de claridad gratuita en nuestra página web. Suscríbete al podcast, déjame un comentario, porque eso nos ayuda a crecer. Nos vemos dentro de 15 días. Chao.